Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Dante. Hoy vamos a hablar sobre fe y ciencia. Es muy frecuente escuchar a personas expresar: no crees en Dios, pero bien que crees en la ciencia. A menudo se plantea que la ciencia también es un tipo de fe, o que requiere fe. Sin embargo, como muchos de ustedes sabrán, la ciencia no depende de la fe ni requiere fe. La fe es la excusa que se utiliza cuando no se tiene una base sólida para justificar por qué se cree en algo. Y este fenómeno se observa específicamente y especialmente en las personas que no entienden lo que significa la palabra evidencia. La ciencia no es un dogma que aceptamos sin cuestionar, como muchas veces se dice. Más bien sigue un riguroso método científico y evalúa los resultados de experimentos para intentar refutar una hipótesis. No necesitamos la observación directa y completa de un evento para afirmar que éste ocurrió. En un juicio, no es necesario presenciar nuevamente un asesinato para saber que alguien pudo ser el asesino. Utilizamos evidencia como huellas, ADN, etc. De igual modo, no requerimos presenciar todos los detalles de la evolución para entender qué sucedió. Tenemos las piezas del rompecabezas que encajan perfectamente, y, en ausencia de una pieza, inferimos cómo debería ser esa pieza según lo que entendemos, dónde podemos encontrarla, cómo se ve, etc. Más tarde encontramos esa pieza y encaja con el resto del rompecabezas. La ciencia consiste en desafiarse a uno mismo, intentando demostrar que estamos equivocados. Solamente cuando una idea es irrefutable y es resistente a la negación debido a toda la evidencia a favor de esa proposición o de esa hipótesis, es que se acepta como válida y se convierte en teoría, que es el grado más alto al que puede llegar un modelo en la ciencia. Es muy importante entender que la ciencia no presume ofrecer la verdad absoluta. La naturaleza es lo que es, y nosotros, como observadores usando el método científico, tenemos la misión de entender la realidad, creando modelos que nos ayuden a explicar por qué las cosas son como son. Como decía George Box, en esencia todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Esto significa que podemos seguir investigando y corregir esos modelos para entender el mundo de mejor manera. Este método se basa en la idea de que el conocimiento siempre está sujeto a revisión a medida que se acumulan más datos. Hay muchas personas que sugieren que el conocimiento que ellos obtienen de su propio libro religioso es mucho más confiable que la ciencia porque jamás ha cambiado, y afirmando que la ciencia siempre está cambiando. En efecto, la ciencia evoluciona y cambia, y eso es sumamente positivo. La medicina moderna, la quimioterapia, todos estos avances son posibles gracias a este cambio, la adaptación al conocimiento en constante evolución. La ciencia reconoce sus errores y trabaja para corregirlos. La misma ciencia que señala las fallas es la que llega a corregir esas fallas para proponer nuevos modelos. Cualquier persona interesada en la ciencia puede realizar experimentos y evidenciar estos principios. La ciencia no exige fe, requiere evidencia y comprobación. Además, la ciencia como disciplina se caracteriza por su autoevaluación y autocrítica, y esto es de manera constante. La revisión por pares, la replicación de experimentos, la apertura a la crítica, todas estas cosas son fundamentales para el avance de la ciencia. En contraste, la fe se basa en afirmaciones que no pueden o no deben ser sometidas a este tipo de juicios, y simplemente no sobreviven un escrutinio riguroso. Por el contrario, la ciencia, al admitir la posibilidad de error y al estar abierta a la revisión, demuestra una humildad intelectual que la fe simplemente no tiene. La fe se sostiene en dogmas inmutables que resisten la crítica y desestiman cualquier cambio. La resistencia al cambio limita el progreso y evita la adaptación a nuevas ideas o descubrimientos. Recordemos que la ciencia fomenta el escepticismo. Los científicos son alentados a cuestionar incluso las teorías más establecidas, lo que impulsa la búsqueda de un entendimiento más preciso del mundo. La fiabilidad de la fe carece de fundamento debido a su naturaleza subjetiva. Cada persona puede tener su propia interpretación de lo que significa tener fe, lo que lleva a una diversidad de creencias contradictorias. En cambio, la ciencia busca un consenso objetivo, basado en evidencia verificable y métodos estandarizados. Un problema importante que percibo es que en efecto mucha gente acepta el conocimiento científico como un dogma y cometen lo que se conoce como un argumento ad verecundiam, o mejor conocida como falacia de la autoridad. Algo no es verdad simplemente o solamente porque la ciencia lo dice. Es verdad porque entendemos la evidencia y tenemos esa evidencia para poder hacer la corroboración de que en efecto eso es verdad. Y podemos respaldar esos resultados y esas conclusiones. No basta con leer publicaciones científicas y aceptarlas sin cuestionarlas. Recordemos que no tenemos que ser expertos en un tema para poder indagar en él e investigarlo. La idea es usar el escepticismo, indagar en un tema, investigarlo y tratar de entenderlo lo mejor que podamos.
Pero más importante aún, tratar de comprender por qué sabemos algo, cómo lo descubrimos, qué evidencia lo respalda y a qué investigaciones tenemos acceso para poder corroborar esa información. En esta búsqueda pronto encontraremos que nuestra curiosidad va en aumento, al igual que nuestra capacidad de adquirir conocimiento. No necesitamos convertirnos en científicos para entender y apreciar la ciencia, tampoco para entender o averiguar por qué sabemos o cómo sabemos lo que sabemos. Simplemente se requiere de curiosidad y la voluntad de aprender. Qué increíble sería el mundo si muchas más personas hicieran esto. Finalmente, la fe y la intuición no son herramientas confiables a la hora de establecer qué es verdad y qué no. Como regla general, se trata de no aceptar algo hasta que exista razón para hacerlo. Recordemos que literalmente cualquier cosa puede justificarse a través de la fe, desde la creencia en un ser superior hasta el racismo y el genocidio. Todos sabemos perfectamente que la gente religiosa utiliza la fe para justificar las atrocidades de sus deidades específicas. Tomemos, por ejemplo, la mitología bíblica y la religión cristiana. Este Dios supuestamente creó el universo, nos creó a todos, puso a dos individuos inocentes en un jardín y les dijo que no hicieran exactamente lo que sabía de antemano que iban a hacer. Y los castigó por algo que no podrían haber sabido que estaba mal si no tenían aún el juicio del bien y el mal. Luego castigó a todos sus descendientes a través del pecado heredado. Y luego acabó con todo y todos en el mundo al arrepentirse de su creación porque aún no lo amaban. Los atormentó y luego escogió a su pueblo favorito. Y los dejó continuar siendo bárbaros. Les dijo cómo esclavizar a la gente de los pueblos vecinos. Y les dio instrucciones de cómo comprarlos, tratarlos, golpearlos y heredarlos a sus descendientes. Luego les dijo que salieran y masacraran a los madianitas y a los amalecitas, hasta que no quedara rastro de ellos, y encabezó la carrera contra todos los que no tuvieran carros de hierro, como el belicista bárbaro que era. Hasta que unos años después pasa página y dice, ¿sabes qué? Voy a bajar en forma humana y voy a sacrificarme a mí mismo para mí mismo, como excusa y escapatoria para las reglas que yo mismo hice, para que finalmente pueda encontrar en mi corazón la capacidad de perdonar a las personas que hice imperfectas desde el principio. Y así esas personas podrán ir por el mundo y esparcir mi palabra, interpretada de mil maneras, cada quien como decida, causando guerras, genocidios, y no dejaré una sola evidencia de mi existencia, para que al final los que creen en mí sin justificación lógica o razonable puedan salvarse, y todos los demás que se vayan derechito al infierno, sin importar lo morales o éticos que puedan ser. Lo único que jamás perdonaré es que no crean en mí, algo imposible de probar y evidenciar porque así lo he decidido. Desde luego yo sé todo de antemano y sé quién se salvará y quién no. Y los que no, los creé simplemente por diversión, para ser torturados por toda la eternidad. A fin de cuentas, soy omnipresente, omnipotente, todopoderoso. Y cuando veo sufrimiento, hambruna, desastres, muerte, me siento a ver y decido no mover ni un dedo, porque la gente no me merece y no merece nada. Ellos deben ganarse la recompensa sufriendo lo más que puedan. Todo lo malo es culpa de ellos y todo lo bueno inmediatamente es gracias a mí. Por supuesto, porque soy Dios. Cree en mí y jamás lo cuestiones. Ámame o sufre las consecuencias. Y así muchas personas atacan la ciencia porque afirman que el único método para encontrar la salvación es a través de la fe. Y que además la ciencia no puede explicarlo todo. O peor aún, que la ciencia aleja a las personas de Dios y que la ignorancia es preferible para no cuestionar aquello que no debe ser cuestionado. Entonces yo, aquí, en este momento, les digo, cuestionen todo. Sean curiosos, investiguen, busquen. ¿Qué mejor manera de aprovechar nuestro tiempo en este mundo que entender quiénes somos, de dónde venimos, la vida, el universo? Hay tanto, pero de verdad tanto aún por descubrir. Sin embargo, la larga lista de interrogantes para las cuales no teníamos respuesta en el pasado ha ido disminuyendo con el tiempo y seguirá disminuyendo a futuro. Si bien es posible que jamás tengamos todas las respuestas, es importante entender que está bien decir no sabemos. Es válido aceptar que aún no tenemos todas las respuestas. Pero esa no es justificación para creer en la magia. Es un llamado para seguir buscando e investigando. La fe no es una alternativa viable. La fe es autoengañosa por definición y sobrevive a través de los sesgos de confirmación. Entonces, pensemos como científicos. Apliquemos ese método a nuestra vida. Eliminemos esos sesgos de confirmación y preguntémonos si realmente tenemos justificación para creer lo que creemos. Y, por encima de todo, sigamos aprendiendo. Siempre. En fin, muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse y comentar y todo eso. Y nos vemos pronto en un próximo video. Gracias y hasta la próxima.